en un asunto público. Correcto, entonces la pregunta es trascendental. Y finalmente tenemos las alternativas. En los últimos años eh, he visto que las casuísticas tienen tres alternativas. Antes, a ver, se me más o menos desde el 2015 hacia atrás, eran cuatro las alternativas, pero hacia adelante, básicamente lo que hemos visto en el 2018, en el 2019, siempre las alternativas han sido solo tres. Favorable, ¿no? En relación de 4-3, ni hablar, bienvenido sea. Ya está. Tampoco esperemos dos, ¿no? Pero tres siempre han sido las alternativas que nos proporcionaban. Entonces, en esa línea yo siempre hablo de estos tres consejos. Me habrán escuchado en alguna oportunidad. Leer comprensivamente el caso, ¿sí? Considerando la estructura, ¿no? Hay una donde está el profesor con sus estudiantes y pretende hacer algo, lograr algo. Entonces, leer comprensivamente el caso es también un primer paso importante. Ustedes dirán, profesor, pero eso es una obviedad. Lo que pasa es que cuando estamos en el examen, a veces, por una cuestión de un poco de nervios, un poco de ansiedad, de apuro, o de repente porque están pendientes del tiempo, pasa que leemos el caso, hemos terminado de leer el caso y no hemos comprendido. Entonces, yo siempre les aconsejo que cuando inicien el caso, supongamos que están en el caso 10, muy bien, cuando vean el número del caso, ya, tengo que concentrarme y empiezo, ¿no? Concentradito para comprender el caso. Eso también me va a llevar, la lectura del caso me va a llevar hasta la pregunta. Y ahí tengo que reconocer con claridad lo que pide la pregunta del caso, ¿ya? Subrayen, marquen, encierren con elipsis, como gusten, pero por favor reconozcan lo que pide la pregunta del caso. Y finalmente, como es una evaluación, van a tener que aplicar sus conocimientos, sus habilidades también, ¿no? Pero sus conocimientos y habilidades en lo pedagógico, en el campo de la didáctica y también sus habilidades disciplinares, porque también están en juego nuestros conocimientos o el manejo de los contenidos propios de cada área o de las áreas en las que vamos a hacer evaluación. Aplicando estos conocimientos vamos a poder discriminar entre las alternativas, excluyendo las que no cumplen con lo que pide la pregunta, ¿sí? Aplicando nuestros conocimientos, haciendo un análisis del caso, vamos a poder eliminar aquella alternativa que no se relaciona con lo que pide la pregunta y vamos a poder encontrar también la respuesta correcta. Pero no se trata del método del descarte. Algunos dicen, profe, enséñenos el método del descarte. Existe el método de descarte en la medida que tú estés preparado, o sea, que tengas conocimientos pedagógicos actualizados, tus conocimientos didácticos propios del área en la que estás, que manejes tu área o las áreas que enseñas. Entonces, con esos conocimientos vas a poder excluir o descartar. Pero así porque sí, no es que haya un truco o una fórmula mágica. Se descarta, pero aplicando lo que sabemos, lo que conocemos, un poco de nuestra experiencia también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, quería presentarte algunos ejemplos, ¿sí? No, la idea no es desarrollarlos, ojo, no es desarrollarlos, quiero mostrarte estos detalles que puedes encontrar tú en los casos. Te va a ayudar, ¿ya? Hay muchos tipos de casos, o sea, y la idea era reunirnos aquí en estas 2 horitas para resolver el simulacro, ¿no? Entonces, he escogido algunos que son bastante recurrentes. Por ejemplo, un caso bastante recurrente es más o menos tiene esta figura, esta forma, ¿no? Te dicen que se está desarrollando una sesión, ¿no? Una sesión sobre un tema en particular y dentro de la narrativa del caso te dicen que el estudiante afirma algo. O sea, te comenta el caso de que el estudiante dice algo, expresa algo, te comunica algo. Y escriben a continuación lo que dice el estudiante, ¿no? Como acá, lo que está de rojo, ¿ven? Acá dice, uno de los estudiantes afirma lo siguiente, y acá está lo que te dice el estudiante, ¿no? Acá está lo que te dice el estudiante. Entonces, ponle mucho ojo, ¿no? Mucho ojo a lo que te diga el estudiante, porque también de eso va a depender mucho la respuesta, ¿ya? Y después de que te presentan en el caso lo que dice tu estudiante, te hacen la pregunta, pues, ¿no? Por ejemplo, el docente en este caso quiere generar el conflicto cognitivo a partir de lo que ha dicho el estudiante. O de repente, si es un error, si lo que el estudiante ha dicho es un error, te podrían preguntar cuál es la acción más pertinente para dar retroalimentación al estudiante frente a su error. ¿Entienden? Pero es muy usual que te presenten una narración en la que el estudiante dice algo y ponen a prueba tu capacidad de analizar lo que dice el estudiante, de detectar errores en los estudiantes, de dar retroalimentación, de generar conflicto cognitivo, etcétera, ¿sí? Entonces, es muy usual.
¿Cuál es la clave aquí, profesor? Muy bien. Si te ponen en el caso lo que dice el estudiante, subráyalo, ráyalo, entiéndelo a la perfección, porque de allí también va a depender mucho que elijas la respuesta correcta, entendiendo o reconociendo lo que te pide la pregunta también, ¿ya? Tenemos ahí un casito. Otro, este es muy peculiar, también suele venir bastante. Este otro caso, miren, ¿en qué consiste? Leo solamente el caso, no estoy leyendo. Este, este es el caso 7 de su evaluación, ¿ya? El anterior ha sido el caso 5. En su evaluación este ha sido el caso 7. Dice que un docente va a iniciar una sesión sobre la naturaleza del calor y su relación con la temperatura de los cuerpos. Estrategias es la más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el tema. Entonces, miren, acá, ¿no? ¿Qué elementos podemos encontrar acá? Un tema. El profesor va a desarrollar una clase sobre un campo temático, como le decía en las rutas del aprendizaje. Podemos llamarle contenido también sin temor, o sobre un contenido temático. Por ejemplo, por la temperatura de los cuerpos, ¿no? Y luego viene esto también es bastante normal encontrarlo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada? La más adecuada. Significa que puede haber dos alternativas a nivel de adecuación que se puedan utilizar, pero de entre las tres tienes que buscar la que es la más pertinente, la más adecuada para algo. En este caso, para activar los saberes previos de los estudiantes, ¿ya? Muy bien, entonces, miren, por ejemplo, y algo muy importante, por ahí me dicen, profesor, la A, un consejo, ese consejo seguro lo iba a dar durante el desarrollo. No nos dejemos traicionar por nuestro corazoncito tradicional, ¿ok? No, todos nosotros tenemos un corazoncito tradicional. Ya van a ver por qué más adelante. Bueno, lo tenemos porque cuando fuimos estudiantes en nuestra educación secundaria, aprendimos con la metodología tradicional. Y también muchos de nosotros cuando fuimos a la universidad, también nos enseñaron con esa metodología, a pesar de que nos estaban formando para ser educadores, ¿no? Pero también nos formaron con esa metodología tradicional. Tenemos mucho arraigo a lo tradicional. Y yo ya les he dicho N veces que esta evaluación es una evaluación centrada en corroborar que docentes manejan el modelo por competencias, ¿correcto? Entonces, ahí hay que tener mucho ojo, ¿ya? Ya más adelante vamos a ver la respuesta. Pero si quieren la respuesta, aquí es la B. De experiencias. Recoger los saberes previos ya no es solamente hacer preguntas del tema, del contenido, no, 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 no. En un modelo por competencias incluso se recogen experiencias, hipótesis de los estudiantes, sus creencias, ¿verdad? Las temáticas se emplean, sí, pero dentro del desarrollo, cuando ya los saberes previos se han activado al inicio. Correcto, pero bueno, la idea no es desarrollarlo, solamente quiero hacer rapidito, me faltan dos nada más y arrancamos, ¿ya? Otro. Aquí ustedes van a poder ver que no he colocado de rojo alguna parte de la narración o de las preguntas, no. Aquí lo que he puesto es gráfico. Muchas casuísticas también les van a presentar un gráfico elaborado por el estudiante, un gráfico sacado de alguna fuente de información, un dibujo hecho por el estudiante, Entonces, muchas casuísticas también son así, ¿no? Nos presentan un mapa conceptual hecho por el estudiante, una línea de repente nos hacen como una especie de foto de cómo resolver el problema. Entonces, en ese hay que ponerle mucha atención, mucha observación a esa figura que está dentro del caso. Muy bien. Uno más, por ejemplo, en el caso 31, como siempre vamos a encontrarnos temático, los estudiantes están haciendo investigaciones sobre algún campo temático, el docente les pide, por ejemplo, acá los estudiantes tienen que hacer una infografía, y la pregunta es, ¿qué estrategia resulta más pertinente para planificar, ¿no? Para guiar la planificación de este tipo de textos? Entonces, aquí, aunque no lo dice directamente, esta es una casuística para ver si está preparado para desarrollar capacidades o capacidades de una competencia específicamente. Por eso también uno de los consejos que siempre doy es que uno de los consejos que siempre doy, maestros, es que tienen que estar bien empoderados ustedes de las competencias y capacidades
que ustedes desarrollan, ¿ya? Es fundamental. Rosario, todavía no estoy desarrollando, estoy haciendo una pequeña introducción, ¿ya? Ujú. No estoy desarrollando todavía nada, estoy mostrándoles, Rosario, tipos de casos que usualmente ustedes, ¿sí? Muy bien, pero bueno, ya esto se lo voy a enviar para que ustedes lo analicen. Vamos con el examen para que no se sientan confundidos o por eso que de repente no ingresaron desde el inicio y se estarán preguntando qué es lo que estoy presentando. Les estaba presentando entrar dentro de la estructura de los casos. Recuerden que va a haber una narración, van a haber una y A mi estimado alternativas Gamarra, a mismo dice escoger, que lo vayan ¿ya? llevando mejor porque no va a poder salir hasta la tarde. Hay una clase. Ya, listo, bacán. Listo, listo, ya. Maestro Juliano, hay que tener cuidado con su micrófono, maestro, por favor. Ese es un problema que estamos presentando en las últimas semanas. Creo que ya tenemos 2 años trabajando con Zoom o con otras herramientas y hay que saber cuándo activar nuestro micrófono, cuándo tenerlo silenciado, ¿sí? Porque no queremos saber sus cosas privadas, familiares, ¿ya? Bueno, vámonos entonces directamente al simulacro. Vamos a ver cómo les ha ido, vamos a ir caso por caso. Este, Vamos a revisar, de repente podemos argumentar cuál es la alternativa correcta. Si ustedes me dicen que marcaron otra, que no es la alternativa correcta que yo he mencionado, si quieren podemos conversar y yo les explico el por qué, ¿ya? No hay problema. Ajá, entonces tenemos casos bastante variados, ¿ah? Bastante variados, y estoy seguro que nos van a ayudar o ya nos han ayudado a seguir reforzando lo que hemos aprendido. Vamos a ver cómo les fue con el caso número 1, ¿ya? Dice así, a ver, voy a leer el caso número 1, espero que más adelante me ayude para poder dosificar también la voz. Dice, Pablo es un niño de 5 años que se desplaza en silla de ruedas y viene trasladado de otra IE. La docente busca preparar al grupo para recibirlo, por lo que reúne a los niños del aula para conversar acerca de cómo actuar con Pablo en las distintas actividades del día. Respecto del momento de salir al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realiza la docente para favorecer la inclusión de Pablo? La inclusión, acá está, y aparece con negrita. Significa que tiene que ver con el enfoque inclusivo, ¿no? Que tiene la educación peruana en general. ¿Vieron que sí está la estructura que les dije? Acá hay una narración, ¿no? Pablo, un niño de 5 años, la docente busca tal cosa, y luego hay una pregunta, ¿no? ¿Sí? Con respecto al momento de salir al patio de juegos, ¿qué indicación es pertinente que realiza la docente para favorecer la inclusión de Pablo? O sea, ¿qué podemos decirle a los niños para que también nos ayuden en la inclusión de Pablo, a que Pablo sea considerado como uno más, no como alguien distinto, no, sino como uno más de la clase, considerando sus características, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos A, B y C. La A dice que la profesora manifiesta lo siguiente: como Pablo no puede caminar, no podrá jugar con ustedes. ¿Qué les parece si lo acompañamos durante el recreo por turnos? ¿Qué dicen? ¿Habrá inclusión al decir esto? No hay inclusión. No hay inclusión si yo digo, como Pablo no puede caminar, no puede jugar con ustedes. Solamente, ¿qué hay que hacer? Hay que acompañarlo. ¿Qué les parece? Acompañarlo nada más. No. Incluir a un estudiante, ¿sí? Implementar lo que es el enfoque inclusivo, implica ser consciente de que el estudiante puede ser uno más del grupo, ¿sí? Hacerlo partícipe del grupo, darle las mismas oportunidades de jugar, darle las mismas oportunidades de aprender, considerando obviamente sus características, pero darle la oportunidad, ¿sí? No considerar que no va a poder hacer las cosas como los demás, no, sino que las va a poder hacer, pero desde sus características, desde las habilidades que él tiene, ¿correcto? Entonces no me parece que sea la A. La B, es decir, Pablo tiene dificultades para caminar. Por eso hay que pensar en juegos fáciles para que él pueda jugar cuando salgamos al patio. Aunque se diferencie del anterior, de todas maneras, como que hay un poco hay baja expectativa aún de lo que puede hacer Pablo, ¿no? Por eso tienen razón ustedes. La respuesta correcta en este caso es la C, 1C. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Miren, ¿qué dice la C? Pablo puede ir de un lado a otro en su silla de ruedas como él quiere. Entonces, él puede jugar con nosotros desde su silla de ruedas, aunque también sentado en el piso y de otras formas más. O sea, le estoy haciendo saber a los demás estudiantes que Pablo sí puede jugar, ¿no?
desde su silla de ruedas, o de repente lo ayudamos y sentado en el piso va a poder participar con nosotros, y de otras formas más. Solamente vamos a tener que pensar la forma más adecuada. Entonces, ahí está. Caso 1 resuelto. Vamos con el caso 2. Estamos empezando con un par de casos sobre los enfoques transversales, ¿no? La vinculación con los principios de la educación peruana, que está en el temario de las maestras de inicial, de primaria, de los maestros de secundaria. Así que es muy importante estar ahí bien fresquitos en lo que piden los enfoques transversales. Todos los enfoques transversales apuntan a qué? A la convivencia democrática, ¿no? A una convivencia respetuosa en las instituciones educativas. A ver, les cuento el caso 2, ¿ya? Vamos con el caso 2. Dice así: durante una jornada de planificación, los docentes dialogan sobre el enfoque intercultural. 3 docentes comentan lo siguiente. Marcos dice: lo central del enfoque es que los estudiantes aprendan acerca de las comunidades indígenas, que reconozcan que hay culturas con distintos niveles de desarrollo y que las respeten a todas. Andrea, ¿qué dice Andrea sobre el enfoque intercultural? Es necesario que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural y promover que reconozcan el valor de todas las personas, que respeten las diferencias y se enriquezcan de ellas. Roxana dice: lo principal es que los estudiantes aprendan a valorar nuestro pasado inca para que reconozcan sus verdaderas raíces. Solo fortaleciendo su cultura podrán enfrentarse a culturas foráneas. La pregunta de este caso es: ¿cuál de los 3 docentes expresa un comentario acorde con el enfoque intercultural? Acá lo voy a poner con negrita. ¿Cuál de los 3 expresa un comentario acorde con el enfoque intercultural? Recuerden, lo hemos conversado en varias oportunidades, intercultural significa fomentar, fomentar las oportunidades para que los estudiantes intercambien sus creencias, intercambien costumbres, ser conscientes de que desde nuestra propia identidad cultural, pero ser conscientes que podemos también conocer y enriquecernos con las manifestaciones culturales de otras personas, de otros individuos. Entonces, será Roxana que al final dice: fortaleciendo nuestra cultura nos podemos enfrentar a otras culturas. ¿Eso será enfoque intercultural? O sea, hacer un choque entre culturas y ver cuál es de repente mejor o peor, ¿será eso? No, no es Roxana, ¿verdad? Muy bien. Aunque algunos le encuentran cierto sentido a lo de Marcos, pero hasta cierto nivel no veo ahí el enfoque intercultural. Donde veo una expresión más acorde al enfoque es en Andrea, sobre todo por una palabra. Miren acá, ¿no? Reconocer la diversidad, valorar todas las personas, respetar las diferencias, y esto, ve, se enriquezcan de ellas, o sea, que podemos aprender de otras manifestaciones culturales. Ese es el enfoque intercultural. Entonces, aquí en el caso 2, la respuesta es Andrea, la B de bueno. Muy bien, ya está. Vamos a ver. Caso 3. Caso 3. Seguimos en esta línea de la convivencia democrática, los enfoques transversales, los principios de la educación. El caso 3 manifiesta: durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, Jonás, un estudiante, utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero Héctor está fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo, y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, no tuvo tiempo de terminar de colorear. Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás: tu dibujo está feo. Jonás lo mira ofendido, le responde levantando la voz lo siguiente: qué fastidioso eres, ¿acaso tu dibujo es perfecto? Antes de que continúe la discusión, la docente se acerca a conversar con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse, mientras sus compañeros salen al recreo. La pregunta es: ¿cuál de los principios de la educación peruana se debería tomar en cuenta en este caso? Bueno, es un caso de un conflicto dentro del aula. A ver, si bien es cierto, todos los principios de la educación peruana son importantes y contribuyen a la convivencia, ¿no?, de la institución educativa, pero ¿cuál de los que están aquí tiene que ver más con resolver conflictos, por ejemplo, de manera pacífica? En esa resolución de conflictos seguramente se practicarán valores como el respeto, ¿no? Si quieren también la escucha activa, la tolerancia, la ayuda mutua. ¿Cuál de estos principios tiene que ver con eso? ¿Interculturalidad e inclusión
A ver, intercultural ya hemos visto, tiene que ver con valorar la diversidad cultural, ¿no? Enriquecernos de las manifestaciones culturales. E inclusión también hemos visto un caso, ¿no? De repente incorporar a ser parte del proceso de aprendizaje y del sistema educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas a alguna discapacidad. No, no creo que se trate de eso. Conciencia ambiental, creatividad e innovación. No es un caso que nos diga que los estudiantes están investigando sobre cómo cuidar el medio ambiente. No, no es. Los principios que, digamos, se ajustan a la perfección a este caso son el de democracia. La democracia tiene que ver con las normas de convivencia, con la convivencia, y la ética con los valores. Entonces, en el caso 3, respuesta C. Respuesta C. Vamos a ver. Caso 4. Caso 4. ¿Ya? Dice, durante una sesión, los estudiantes crearon grupalmente afiches informativos con recomendaciones para evitar la radiación solar. El docente anuncia que el afiche del grupo de Joaquín ha sido elegido para ser exhibido en el patio central de la IE. Hilda, una estudiante de otro grupo, se burla diciendo que el afiche de su compañero es muy feo. Creatividad. Joaquín le dice a Hilda que es una perdedora y ambos comienzan a discutir alzando la voz e insultándose. El docente se acerca a ambos, detiene la discusión y les pide salir del aula para conversar sobre lo ocurrido. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice la docente a continuación? Tenemos dos estudiantes que están discutiendo y la docente interviene para que no siga la discusión y les pide salir del aula para conversar. Ya, ¿qué más debe hacer la profesora? Porque la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente que realice a continuación? A ver, ahí tenemos. ¿Cómo les fue? ¿Desarrollaron el caso 4 o no? A ver, cuéntenme, ¿qué opinan del caso 4? ¿Ya? Ujú. Listo. La mayoría me dice la C. Entonces, como me dice la C, voy a ir de la A a la C, a ver si es que es correcta la respuesta que me... Creo que sí, confío en ustedes. La A que dice, pedir a los estudiantes que se calmen sobre sus actos. Luego que se pidan disculpas y se den la mano para demostrar que no existe rencor. Si estaba nuestro corazoncito tradicional activado, hubiéramos elegido esto, ¿no? Tradicionalmente hacemos esto o hacíamos esto, ¿sí? Muy bien, ya, cálmense, pídense disculpa, dense la mano, pero todavía el rencor está ahí, el problema no se ha conversado, no se ha solucionado, no se ha dialogado. Y el enfoque actual en la convivencia es que aprovechemos los conflictos como una oportunidad para que los estudiantes aprendan a resolver conflictos, pongan en práctica habilidades para resolver conflictos. Entonces, si están por separado y luego les digo, ¿saben qué? Pídense disculpa y dense la mano, no han conversado sobre su conflicto. No puede ser la A, ¿ya? Explicar a los estudiantes lo perjudiciales que son las peleas entre compañeros, luego recordarles el valor del compañerismo y el trabajo en equipo. ¿Quién es el que explica a los estudiantes lo perjudicial de las peleas? ¿Quién es el que quién le recuerda a los estudiantes el compañerismo y el trabajo en equipo? La docente, la docente. Y nosotros necesitamos que sean los estudiantes los que ponen en práctica habilidades para solucionar su conflicto. Entonces, tampoco es la B. La respuesta correcta es la C. Pedir a los estudiantes que, sin interrumpirse, eso significa que se van a escuchar, ¿no? Y hablando en primera persona, expliquen qué pasó, por qué pasó y cómo se sienten al respecto. Luego, que cada uno proponga alternativas que puedan ayudarlos a expresar su malestar de manera constructiva. Entonces van a expresar lo que sintieron, ¿no? Como su posición sobre el problema ocurrido, y al final ambos van a proponer alternativas para resolver su conflicto. Entonces, ahí tenemos el caso 4, la C. Ya estamos en el caso 5, ya estamos en el caso 5. A ver, ¿cómo les fue en este caso 5? Espero que bien, ¿ya? Espero que bien. Vamos a empezar un grupo de casos que tienen que ver con
las orientaciones para el desarrollo de competencias que da el propio Minedo en el currículo nacional. También estas orientaciones están basadas en el constructivismo y el socioconstructivismo, ¿no? Entonces, no se olviden, para desarrollar competencias hay que partir de los saberes previos de los estudiantes, generar conflicto cognitivo en los estudiantes, partir de situaciones significativas, aprender del error o el error constructivo, dice el currículo nacional, promover el trabajo en equipo. El docente tiene que ser un mediador, pero recuerden que el mediador no es el que expone toda la clase y el alumno solamente hace la tarea, no. El mediador es el que guía, orienta al estudiante y le cede la responsabilidad de su propio aprendizaje al estudiante. Eso es el mediador, no se olviden de eso, ¿ya? Bueno, y muchas otras cosas más lo vamos a ir resolviendo por aquí juntos, ¿ok? Listo. Concéntrense, por favor, sí. Es muy importante que lean todo el caso y después dan sus alternativas, porque el chat se llena, dice mi amigo Santos, se llena de respuestas y se convierte en un distractor. Entonces, utilicemos bien el chat, ¿ya? Pero de todas maneras, en todo caso, no miren el chat, concentren ustedes en el caso, ¿ya? Muy bien, lo que pasa es que esto lo han desarrollado como un simulacro. Entiendo que las primeras horas de la mañana han estado dando ustedes este examen, ¿no? Entonces ya tienen muchos su posible respuesta y por eso que se están animando a darla. Entonces también es entendible, pero manejémoslo, ¿ya? Vayamos ordenadamente. A ver, muy bien. El caso 5. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía peruana. En este contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente: se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. Acá está, miren. Este caso lo presentamos, creo, ¿no? Es un caso que normalmente vamos a tener, ¿sí? Hay un tema que se está trabajando y un estudiante opina, un estudiante dice, un estudiante expresa. Si fuera matemática, nos dan aquí cómo resolvió el problema un estudiante, ¿no? Y a partir de esa respuesta del estudiante o de esa resolución nos van a hacer alguna pregunta. Entonces, tenemos un alumno que dice que se deben hacer más carreteras en la selva, porque las carreteras siempre traen beneficios. Eso es lo que dice el estudiante. Las carreteras siempre traen beneficios. La mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo con él. O sea, la mayoría también piensa esto, que las carreteras siempre traen beneficios. Por ello, la docente desea diseñar una actividad para generar un conflicto cognitivo en ellos. ¿Ya? Se quiere generar un conflicto cognitivo. Ya está. De acuerdo con el propósito de la docente, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? A ver, ¿cuál será? Recuerden, queremos generar el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo, ¿se acuerdan? La mejor opción para generar el conflicto cognitivo es plantear algo nuevo que contradiga lo que cree el estudiante, que ponga en duda lo que él de repente acaba de decir. Él acaba de decir que las carreteras siempre traen beneficios. Entonces, si quiero generar el conflicto, necesito alguna información, alguna actividad, alguna estrategia que me permita contradecir lo que él cree hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, a ver, él ha dicho que las carreteras siempre traen beneficios. Será la A, primero presentar a los estudiantes un estudio de caso acerca de las comunidades productoras de plátano, que comercializa sus cultivos en ciudades aledañas con mayor facilidad debido a la construcción de la carretera. Segundo, preguntarles si cree que los ingresos de la comunidad aquí es como darle la razón, ¿no? Porque el estudiante ha dicho que con las carreteras traen beneficios y el caso nos dice que los productores de plátano están en el mercado, ¿no? Bueno, entonces no es esto, porque es como seguir en la línea de lo que dice el estudiante. Y mi objetivo es generarle un conflicto cognitivo. Él cree que las carreteras siempre traen. Tengo que de repente presentarle algo que lo haga dudar de lo que me acaba de decir. B, primero presentar imágenes satelitales de años diferentes, en las que se evidencian los cambios ocurridos en el bosque amazónico a partir de la construcción de la carretera.
Segundo, preguntarles cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Allá, o sea, una imagen del bosque antes de la carretera y una imagen del bosque de la carretera. Vamos a ver ahí, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué puede haber ocurrido ahí? Ya, ¿qué dice la C? Primero presentar a los estudiantes el testimonio de un líder comunitario que narra cómo llegó el personal médico al puesto de salud gracias a la carretera. Segundo, preguntarles de qué forma mejoró la calidad de vida de dicha comunidad. Tampoco lo voy a contradecir si le presento esto que está en la SED, no. La mejor alternativa de entre las tres, bueno, la B de bueno. ¿Qué opinan? ¿Sí? Muy bien. La B de bueno. Siguiente. Para el caso 6 necesito una participación, por favor. ¿Quién me quiere ayudar? A ver, el caso 6. El caso 5 ya dijimos que es la B de bueno. ¿Alguien le gustaría leer? Participen. Ayúdenme con la lectura de este. Anímense. Muy bien, Karina quiere ayudarnos. ¿Quieres ayudarnos, Karina? Listo, Karina, puedes hacerlo. Ahí te debe estar llegando un mensajito para que actives tu micro. Hola, Karina, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Te encuentras? Eh, a ver, voy a dar lectura. Claro. Durante una sesión de aprendizaje en la que se dialoga acerca de las posibilidades de reemplazar la energía renovable convencional por la energía renovable no convencional en el Perú, un estudiante afirma lo siguiente. Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable no convencional. Varios estudiantes coincidieron con esta afirmación. Por ello, el docente desea realizar una actividad que contribuya a generar un conflicto cognitivo en los estudiantes acerca de las condiciones geográficas del territorio peruano para producir energía renovable no convencional. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente permite generar conflicto cognitivo en relación con la creencia del estudiante? Ahí están las alternativas. ¿Continúo, profesor? Sí, por favor. La primera alternativa A dice, primero, presenta a los estudiantes la siguiente situación. Con la llegada del gas de camisea, la participación de las hidroeléctricas en la generación de energía eléctrica disminuyó hasta llegar al 61% en el año 2008. Luego, les pregunta por las condiciones geológicas del departamento de Cusco que permitieron la formación de este yacimiento. Alternativa B. Primero, presenta a los estudiantes la siguiente situación. Hasta el año 2002, la electricidad generada en centrales hidroeléctricas representó el 85% del total de energía generada en el país. Luego, les pregunta qué características del territorio nacional consideran que han permitido que las centrales hidroeléctricas tengan esta importante participación en la generación de energía eléctrica. C. Primero, presenta a los estudiantes la siguiente situación. Los parques eólicos, como Tres Hermanas y Marcona, están ya produciendo energía eléctrica y están en marcha en el desarrollo del proyecto central Eólica Guaira 1 en Nazca, considerado el más grande del Perú. Luego, les pregunta qué características del departamento de Ica permiten la generación de este tipo de energía eléctrica. Muy bien. Gracias Karina por tu apoyo. Está. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen aquí? Está. Por ahí me dicen que puede ser la C. Ya.
Ujú. Está bien práctico el casito, ¿ah? Lo mismo, la misma figura que la anterior, ¿no? Un estudiante manifiesta algo. ¿Qué dice el estudiante? Que Perú no cuenta con condiciones geográficas para producir energía renovable no convencional. Ojo, cuando hablamos de energía renovable no convencional, hablamos de generación de energía, pero no con las fuentes tradicionales, ¿no? Como el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, no, sino otras, incluso las famosas, las famosas fuentes de energía verde, ¿no? Por ejemplo, no sé, la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica, o bueno, de fuente que proviene de las fuentes eólicas. Entonces, habiendo dicho esto, yo descartaría la B, porque la B nos habla de energía o generación de energía convencional, ¿no? Las centrales eléctricas es convencional, entonces no puede ser la B, ¿ok? No puede ser la B. Ahora, las tres al final tienen una pregunta donde se le hace reflexionar al estudiante de que sí hay condiciones geográficas, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la fuente de energía. En cambio, en la C se habla, se le dice al estudiante, mira, te presento esta situación. En el Perú tenemos parques eólicos. ¿Sabías que tenemos parques eólicos? Entonces, cuando el estudiante que acaba de decir de que en el Perú no hay condiciones geográficas para generar energía renovable no convencional, dice, ¿qué? No sabía. No sabía. Entonces, la existencia de estos parques eólicos pone en contradicción lo que él acaba de decir, de que no tenemos condiciones geográficas para otro tipo de energía, sobre todo no convencional o no tradicional. Y sí, pues, la respuesta correcta entonces va a ser la C, la C, porque él nos ha dicho que no hay condiciones geográficas para generar energía renovable no convencional. Y si implementamos la C, le demostramos lo contrario, de que sí hay condiciones. Y bueno, no solamente en Ica, sino también en La Libertad, en Piura, etcétera. Pero bueno, ya eso es otro tema. Caso 6, la C entonces. Vamos con el caso 7. Les cuento ya. La 7. A ver, atentos. Caso 6, C. 7. Una docente va a iniciar una sesión sobre la naturaleza del calor y su relación con la temperatura de los cuerpos. Ah, ya. Esto lo habíamos visto hace ratito, ¿no? ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el tema? Recuerden, activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el tema. ¿Ya? La A dice, preguntarles, ¿qué entienden por calor? ¿Cómo se relaciona el calor con la temperatura de los objetos? ¿Cómo se relaciona el movimiento de las partículas que forman los cuerpos? B. Preguntarles si preferirían utilizar un cucharón de metal o uno de madera para remover los alimentos cuando se están cocinando y que justifiquen su elección. C. Mostrarles un experimento donde se determina el calor específico de un sólido empleando un calorímetro casero y pedirles que expliquen los resultados sobre la base de sus conocimientos sobre el calor. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción más adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes cuando se va a iniciar? Se va a iniciar una sesión sobre el calor y su relación con la temperatura de los cuerpos. Hace rato yo les decía, ¿no? Tener cuidado, porque mi corazoncito tradicional me diría, saberes previos, entonces preguntarles del tema de frente, ¿no? A ver, ¿qué saben? ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura? Que me digan lo que saben. Ya, cuidado. Hoy en día, cuando desarrollamos competencias, ¿hay que recoger saberes previos? Claro que sí, hay que hacerlo. Pero recuerden que los saberes previos no solamente son conceptos, ¿no? No solamente son conceptos, no solamente son definiciones que ya manejen los estudiantes, no. Pueden ser vivencias y experiencias que se conecten con los temas que vamos a aprovechar para desarrollar nuestras habilidades. Correcto. Entonces, aquí la opción correcta está en la B, porque miren, B, preguntarles si preferirían utilizar un cucharón de metal o de madera, ¿no? Y que digan por qué, que justifiquen su elección. Profesor, eso sería, claro, porque si no a todos, la gran mayoría han tenido esa experiencia de remover la olla caliente con un cucharón de metal o de madera. Si no, también pueden imaginarse, ¿no? Como lo que hubiera pasado en casa, su mamá, no sé, cocinando, etcétera.
La cuestión es que muchos van aquí a responder que, por ejemplo, el cucharón de metal se calienta más rápido que el de madera. Y a partir de ello vamos a poder seguir, generar una conversación sobre el calor y su relación con la temperatura de los cuerpos, que algunos cuerpos se calientan más rápidos que otros, y vamos a investigar seguramente por qué. ¿Ya? El experimento yo lo dejaría para más adelante. Recuerden que nosotros activamos los saberes previos formalmente al inicio de la sesión, ¿no? Al inicio de la sesión siempre empleamos ahí alguna técnica, alguna actividad para activar y recoger los saberes previos de los estudiantes. Ya en la sesión se buscará información, se harán hipótesis, se podrán hacer experimentos, ya en el desarrollo de la sesión misma. Por lo tanto, como se va a iniciar la sesión, yo arrancaría con la letra B, y bueno, esa es la opción correcta, ¿sí? La respuesta correcta aquí es la 7B, 7B. Vamos con la número 8, ¿ok? Avanzamos. Una docente tiene como propósito que los estudiantes comprendan qué es y cuáles son las características de la calidad. A ver, ese es su propósito, ¿no? ¿Qué es y cuáles son las características de la calidad? A continuación, se describe una de las actividades que propone. Una, solicita a los estudiantes que formen equipos de 5 integrantes cada uno y les indica realizar lo siguiente. A ver, ¿qué les indica? Cada equipo debe escoger un objeto con el que cuente. Cada uno escoge un objeto. Puede ser un lapicero, un texto, unas zapatillas, una prenda de vestir, una carpeta, una silla, etc. Luego, los miembros del equipo observan cada detalle o característica del objeto seleccionado y entre ellos comparten sus observaciones. Luego les pregunta, ¿qué idea tienen sobre el significado de calidad de un producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto para ser considerado de calidad? Finalmente, les pide que escriban sus ideas en papelógrafos y los peguen en la pizarra. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas se corresponde con la actividad propuesta por la docente? A, la evaluación de los conocimientos relacionados con calidad. B, la exploración de saberes previos de los estudiantes en relación con calidad. C, la generación del conflicto cognitivo de los estudiantes en relación con la calidad. A ver, en este caso 8, ¿cómo les fue? A ver, muy bien. Caso 8. Vamos a ver, ¿qué hizo la profesora? ¿Qué le pidió a los estudiantes? Que escojan un objeto, que observen ese objeto, ¿no? Que observen, que digan sus características. Luego les pregunta, ojo, no les pregunta diferente, ¿qué es calidad? Sino, ¿qué idea tienen sobre el significado de calidad de un producto? ¿Cómo creen que debería ser ese producto que han cogido, que han escogido? ¿Cómo debería ser ese producto para ser considerado de calidad? Le está preguntando sus hipótesis, lo que ellos creen, lo que ellos piensan, ¿sí? Las características que ellos creen que debe tener un objeto para ser considerado un objeto de calidad, ¿no? Y que lo anoten en el papelógrafo y lo peguen en la pizarra. Hasta allí, ¿qué ha logrado hacer la profesora? ¿Está evaluando? ¿Está evaluando? No, no está evaluando, entonces no puede ser la A, no está evaluando aún, está iniciando seguramente el proceso, ¿no? De sucesión. Muy bien, claro, ya está, no está evaluando. Bueno, entonces es la B o la C. Lo que está haciendo todavía es explorando los saberes previos. Muy bien, Aide, muy bien. Eso, Danae. Eso, lo que está haciendo es explorando los saberes previos. Ojo, algunos dirán, profesor, pero usted nos dijo que los estudiantes cuando nos dicen lo que... Pues claro, pero aquí los estudiantes no nos están diciendo exactamente lo que observan, sino ese producto que escogieron, ¿qué creen que ellos, ese objeto para ser considerado de calidad? ¿Qué creen, qué piensan, qué suponen, qué opinan sus saberes previos? La B. Vamos con la 9, ahora sí, vamos a ponernos las pilas, ¿ya? Atentos, a ver, si mal no recuerdo, este es un caso de evaluación formativa, sí, miren, acá está, ve, evaluación formativa, ¿ya? Al inicio del año escolar, un grupo de docentes de comunicación está conversando sobre la importancia de llevar a cabo una evaluación formativa del desarrollo de competencias de sus estudiantes.
En este contexto, 3 docentes se encuentran dialogando y expresan lo siguiente. Esto también es muy normal, ¿no? Que nos digan que 3 docentes están conversando sobre evaluación formativa, 3 docentes están conversando sobre el enfoque intercultural, 3 docentes están conversando sobre cómo retroalimentar. Eso es normal, ¿no? 3 docentes están conversando sobre cómo hacer que los estudiantes resuelvan sus conflictos, ¿ya? Entonces, hay que estar atento a lo que dicen los 3 docentes. A ver, ahí tenemos a César, a Lucía y a Berta. ¿Qué dice César? Si diseñamos rúbricas con distintos niveles de logro, estaremos aplicando el enfoque de evaluación formativa. Dichos instrumentos son los únicos pertinentes para calificar a los estudiantes y analizar las evidencias de aprendizaje. ¿Ya? Lucía dice, necesitamos que los estudiantes sean más conscientes de que la evaluación es permanente y a través del análisis de evidencias. Hay que identificar aspectos que han logrado en relación a la competencia y determinar qué les falta fortalecer. Así juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar nuevas metas de aprendizaje. Berta dice, es necesario que comuniquemos desde el inicio del proceso los criterios a evaluar. Los estudiantes deben conocerlos para maximizar sus esfuerzos y como un recurso de retroalimentación permanente. Así sabrán qué conceptos deben aprenderse para cumplir con las tareas claves. La pregunta final es, ¿cuál de los 3 comentarios está más alineado a la evaluación formativa? ¿Sí? ¿Cuál de los 3 comentarios está más alineado a la evaluación formativa? En general, ¿no? De la evaluación formativa. Y tenemos a César, Lucía o Berta. César, Lucía o Berta. A ver. ¿Qué piensan? Ya, muy bien. César, Lucía o Berta. Berta estaba yendo muy bien, ¿no? Comunicar desde el inicio los criterios, para que se esfuercen mucho más a partir de ellos, para que nos ayuden en la retroalimentación. Pero al final como que no redondeó la idea, porque al final dice, así sabrán qué conceptos deben aprenderse para cumplir con las tareas claves. Se aleja un poco de lo que estaba hablando en relación de la evaluación formativa. Y sí, pues Lucía está mejor alineada. Dirán, ¿y por qué no César, que habla de rúbricas? Sí, pero dice que la vamos a usar únicamente para calificar a los estudiantes. Cuando ustedes saben que por encima de calificar, el objetivo de la evaluación formativa es ver que los estudiantes se den cuenta de lo que han logrado o lo que tienen que mejorar. ¿Y quién dice algo relacionado a eso? Lucía, ve. Acá. ¿Qué dice? Hay que hacer que identifiquen aspectos que han logrado en relación a la competencia y determinar qué les falta fortalecer, o sea, qué hay que hacer para mejorar, ¿no? Entonces, Lucía. Wow, miren, estamos todavía en la 9, me parece un poco extraño, no sé. Vamos a avanzar, pero les prometo que todas las respuestas las vamos a tener. 10. Un docente se ha inscrito en un curso virtual organizado por el Minedu sobre el currículo nacional de la educación básica. En su prueba diagnóstica, se le ha pedido que marque la alternativa que no guarda relación con la evaluación formativa. ¿Cuál de las siguientes alternativas no tiene relación con la evaluación formativa? A ver, A. En la evaluación formativa se toma como referente los estándares de aprendizaje. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto. Y estamos buscando la que no tiene relación con la evaluación formativa. O sea, la que no sea cierta, en otras palabras, ¿no? Muy bien. La que no tiene relación. La B, ¿qué dice? Para un proceso, es un proceso que recoge y valora información acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. ¿Es cierto o no es cierto? También es cierto. Parece que va a ser la C. Para el recojo de evidencias se utiliza solo la lista de cotejo y la rúbrica. Para el recojo de evidencias se utiliza solo. Este solo, en primer lugar, limita la alternativa, ¿no? Y además que los instrumentos se utilizan para valorar, para interpretar lo que han logrado los estudiantes a partir de las evidencias. Esta es la que no guarda una relación coherente, de manera completa con lo que es la evaluación formativa. Claro, entonces más que para el recojo es para analizar las evidencias, ¿verdad, Aide? Para analizar e interpretar lo que han logrado los estudiantes, más que para recoger. Para recoger, bueno, usamos el portafolio, por ejemplo. Bueno, y también porque no son los únicos instrumentos. Se pueden hacer uso de muchos instrumentos. Las maestras de inicial usan el cuaderno
de campo, ¿verdad? Algunos maestros de primaria utilizan el registro anecdótico, en fin. Entonces, la 10, la C, la 11. La 11, a ver, ¿qué nos presenta la 11? Vamos a verlo, ¿ya? Aprovechando que próximamente habrá elecciones generales, una docente durante una sesión ha realizado una plenaria en la que se ha elaborado una lista con los criterios más importantes para evaluar a los candidatos a presidente. A partir de ello, la docente pide a los estudiantes que escojan uno de estos candidatos y que, utilizando los criterios elaborados, redacten argumentos que sustenten por qué les parece que su candidato es el más o el menos idóneo para el cargo. Uno de los estudiantes escribió lo siguiente. Ajá, miren, otra vez este tipo de casos, ¿no? Donde el estudiante dice algo, escribió algo. ¿Qué dice el alumno? Esa candidata no debe ser presidenta. Los hombres están mejor preparados que las mujeres. A ver, esta es la idea de un estudiante. ¿Está bien su idea? No. ¿Tiene algún error de concepto? Claro, hasta una suerte de prejuicio, ¿verdad? Él dice que esa candidata no debe ser presidenta, que los hombres están mejor preparados. O sea, piensa que las mujeres no están preparadas. Muy bien. Entonces, la docente desea que el estudiante reflexione sobre lo que ha dicho. La docente quiere que el alumno reflexione sobre lo que ha dicho. Esa reflexión debe llevarlo a darse cuenta de que no es cierto lo que dice o no es del todo coherente lo que dice. Para ello, realiza la siguiente anotación en el escrito del estudiante. Ya, nos dan el comentario que le hizo la profesora al estudiante. O bueno, son preguntas. Le dice, ¿crees realmente que los hombres son mejores? ¿A qué crees que se deba? Sugiero que reelabores tu argumento. Ay. Aquí está lo que dice la docente. ¿Cuál es el principal problema que evidencia la retroalimentación de la docente? A ver, ¿cuál es el principal problema? Tiene que ser una retroalimentación para ayudar al estudiante a darse cuenta de lo que ha dicho, de que lo que ha dicho tiene que corregirse, tiene que mejorarse, tiene que reestructurarse. Pero ella le dice, ¿crees realmente que los hombres son mejores? ¿A qué crees que se deba? O sea, como que siga, como que amplíe un poco más, sostenga un poco más la respuesta, ¿no? Como que para que sostenga un poco más la respuesta y creo que no sería esa retroalimentación. Entonces, ¿cuál sería el error en la retroalimentación? La retroalimentación deja sin señalar aspectos formales en la respuesta del estudiante, como la falta de un lenguaje académico para fundamentar su... ¿Eso es lo que tiene que mejorarse, la falta de un lenguaje académico? No. La retroalimentación realiza cuestionamientos. Cuestionamientos son preguntas, ¿no? Que no promueven que el estudiante evalúe su respuesta e identifique los aspectos que debe mejorar. Claro, si le digo, ¿crees realmente que los hombres son mejores? ¿A qué crees que se deba? No le estoy dando una retroalimentación para que él evalúe y se dé cuenta del error o de lo que tiene que mejorar. Estoy diciendo, le estoy dando a entender de que siga explicando esa respuesta. No, pues, no es. No es la C, aquí la respuesta correcta es la B. Ahí está la respuesta. La B de bueno. Claro, preguntarles, hacerle cuestionamientos para que él y se dé cuenta de lo que ha dicho no está bien. Encuentre justamente el error y el aspecto a mejorar. La B. 12. Atención con esta pregunta. Sí. Un estudiante está practicando con el docente la exposición que realizará frente a sus compañeros del tercer grado. A continuación, se presenta la primera parte de su texto oral. Buenos días. El día de hoy hemos venido a su salón para exponer las graves consecuencias de no usar la capa de ozono. Como saben, las causas de esta problemática radican en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. En este momento de la exposición, la docente pide que haga una pausa, pues busca ayudarla a reflexionar sobre la adecuación de su texto oral a la audiencia, a la que se dirige. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? Muy bien. Cuenta que se va a dirigir a sus compañeros, a otros estudiantes, ¿no? A otros estudiantes. Ya está. Entonces,
¿cuál de las acciones es más adecuada para el propósito de la docente? El docente, hacer que el estudiante reflexione sobre la adecuación de su texto oral. A ver, vamos a revisar su texto oral. Como que es un texto oral con un lenguaje bastante académico, que no es, o sea, no es que esté mal, sino que tiene que tener, cuando se produce un texto oral, los maestros saben, los maestros de inicial, primaria y secundaria saben, especialmente cuando trabajan en comunicación, que el texto tiene que adecuarse al auditorio, ¿no? A las personas que nos están escuchando. Y el lenguaje expresado por Micaela, como que con bastantes palabras muy técnicas, no, de repente no adecuadas al tipo de auditorio que tiene, que son sus compañeros. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pero lo más importante de esto, recuerden que es buscar que no darle la respuesta, no decirle lo que tiene que hacer, se dé cuenta de lo que tiene que hacer para corregir, para mejorar, ¿ya? A ver, entonces, pedirle que mencione a quiénes está dirigida su exposición. Luego, preguntarle por las expresiones de expresión que cree que podría modificar para asegurarse de que la audiencia comprenda el mensaje que quiere comunicar. Aquí está, ¿verdad? Esta va a ser la respuesta a la A. A ver, la B que dice, sugerirle que revise algunos videos que muestran alternativas de la capa de ozono. La retroalimentación no tiene que ver con el contenido. Yo creo que Micaela domina el contenido. Lo que tiene que mejorar es un poquito buscar palabras más asequibles para su auditorio, que son sus compañeros. No. La C, recordarle que se dirigirá a los niños pequeños, emplear un vocabulario que ellos conozcan. Entonces, aunque me parecería la C, a muchos le parecería la C, pero tiene un que más de decirle la respuesta al estudiante y nosotros queremos que ella se dé cuenta. Por lo tanto, la respuesta correcta está en la letra A, en la letra A de avión, ¿ya? A de avión. Claro, eso es, Juani, eso es un consejo muy importante, sobre todo cuando se hacen textos, cuando los estudiantes producen textos, ¿no? O cuando, ante cualquier exposición, hay que ver cuál va a ser el auditorio. A ver, 13. Es un caso con un instrumento, ¿no? Es un caso con una rúbrica. A ver, ¿qué nos dice? Un docente ha planificado una unidad didáctica que tiene como propósito de aprendizaje explicar las relaciones que se establecen en un ecosistema. Allá. Nos cuentan el propósito, ¿no? Los estudiantes tienen que explicar relaciones complejas que se establecen en un ecosistema. Ya desde allí, relaciones complejas significa que los estudiantes vean que los seres vivos también interactúan no solo entre seres vivos, sino también con los otros elementos, con los aviones, los elementos que no tienen vida en un ecosistema, o sea, la interacción, las relaciones complejas. Como parte de esta planificación, ha elaborado una rúbrica para evaluar las respuestas de los estudiantes a la siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? Allá, o sea, los estudiantes van a responder esta pregunta. ¿Cómo se relacionan los componentes de un ecosistema? ¿Y qué queremos ver? Que el estudiante explique, ¿no? Explique relaciones complejas. Explique relaciones complejas dentro de un ecosistema. Aquí está el instrumento, la rúbrica. En inicio, a ver, ¿qué hace un estudiante en inicio? Identifica los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos, ¿ya? O sea, mejor dicho, menciona nada más, nombra los elementos del ecosistema, no cuenta ninguna relación ni nada por el estilo. En proceso, describe las relaciones lineales que se establecen entre los componentes de un ecosistema. Relaciones lineales significa relaciones solo entre seres vivos o relaciones solo entre elementos no vivos, pero no interacción entre los vivos y no vivos. Satisfactorio, explica relaciones complejas que se establecen entre los componentes de un ecosistema. O sea, aquí sí hay relación entre los seres vivos del ecosistema con los elementos inertes, como también se le solía decir. A continuación se muestra la respuesta de Carolina, una de las estudiantes. A ver, Carolina responde lo siguiente. Ahí está su dibujito, hay un árbol, ahí está el suelo, hay hierba sobre el suelo, hay un conejito comiendo la hierba y luego hay un zorro, ¿no? Un zorro. A ver, la respuesta de Carolina es esta.
Un ecosistema está formado por factores bióticos, como el zorro, el conejo, los árboles, y los factores abióticos, como la tierra y el aire. En este ecosistema, el zorro se come al conejo que se está alimentando de pasto. Aunque el pasto no hubiera crecido sin los nutrientes de la tierra y el agua de la lluvia. De acuerdo con la rúbrica de evaluación propuesta, ¿en qué nivel de logro de aprendizaje se encuentra esta estudiante? En inicio, en proceso, satisfactorio. Satisfactorio sería como decir logrado, ¿no? Logrado, muy bien. A ver, ¿qué opinan? Esta es la respuesta de Carolina. Nombra los factores bióticos, nombra también los abióticos, como la tierra y el aire, pero además dice que en este ecosistema el zorro se come al conejo, y el conejo se está alimentando de pasto. Y agrega, aunque el pasto es un ser vivo, ¿sí o no? ¿Sí? Es una especie vegetal. Aunque el pasto no hubiera crecido sin los nutrientes de la tierra y el agua de la lluvia. Ah, ya, entonces, ¿qué dicen? ¿Llegó al nivel satisfactorio o no? ¿O lo ubican en proceso? A ver. La C, muy bien, sí, sí está en satisfactorio. ¿Ya? Miren, voy a hacer un cambio aquí en la respuesta. Ojo, observen, ¿ah? Si le quito esto, si le quito esta parte, lo voy a cortar y luego lo regreso. Si le quitara esa parte, a ver, les pregunto, si ya le quité algo, no, ¿dónde ubicarían al estudiante considerando este cambio que acabo de hacer? Ajá, claro. Porque solamente habla de los seres vivos, ¿no? Que el zorro come el conejo el pasto. Esa es una relación lineal. Según la rúbrica, si solamente hablamos de relaciones lineales, solo entre seres vivos o solo entre seres inertes, entonces estaría en proceso. Correcto. Pero recuerden, la respuesta de Carolina es esta. Aparte de lo que, bueno, aparte de hablar de que el zorro se come el conejo y el conejo el pasto, dice que el pasto no hubiera crecido sin los nutrientes del suelo y el agua de la lluvia. Entonces, claro, ahora con este agregado, sí, pues podemos decir que la respuesta correcta es la letra C, la letra C. A ver, los pongo a prueba, ¿ya? Pero concéntrense, no se confundan. ¿Y qué pasaría si le quito todo esto, ah? A ver, ahí, le quito todo eso. ¿Qué opinan? Bueno, ya la respuesta en el caso correctamente es la C. Aquí les estoy jugando un poquito con ustedes, ¿no? Estamos cambiando la respuesta. Ahí está. Lo que estoy haciendo que practiquen ustedes la utilización de los instrumentos, porque sí, va a haber, estoy seguro que les va a tocar un caso, al menos, donde les ponen la respuesta de un estudiante, un instrumento y que ustedes digan en qué nivel se encuentra. Claro. Miren, con lo que le he quitado, dice así, un ecosistema está formado por factores bióticos, como el zorro, el conejo y los árboles, y abióticos, como la tierra y el aire. Si solamente esa hubiera sido la respuesta, entonces Carolina se hubiera quedado en inicio, porque ¿qué dice en inicio? Identifica los componentes de un ecosistema sin expresar la interacción que se establece entre ellos. Claro, muy bien, ¿ya? Entonces sí me están entendiendo, ¿no? Pero agregándole todo lo demás, sí, pues Carolina se ubicó en satisfactorio. Continúo. Cambiamos un poquito de tónica. A ver, hemos visto algunos pasitos sobre evaluación, ¿no? Evaluación, un poquito de retroalimentación, un instrumento. A ver, 14. Vamos con la 14. Lineal es cuando solamente nos contara que hay una relación solo entre seres vivos, sin interactuar con los no vivos. María Marín. ¿Ok? ¿Cuándo es lineal? Por ejemplo, cuando dice que el zorro se comió al conejo y el conejo el pasto. O sea, nos está hablando solamente de seres vivos, de relaciones entre los seres vivos. No menciona para nada los elementos abióticos, como el agua, como el aire, como el suelo. ¿Correcto? Ahí es lineal. Y es compleja cuando también comenta la interacción de los seres vivos con los elementos no vivos. Ahí es compleja. ¿Ya? Es para aclararte un poquito ahí, María Marín, tu pregunta. Vamos con Marcela, que está en el caso 14. Marcela, de 5 años, está jugando a la casita con un grupo y de repente se pone a modelar con plastilina. Luego de observarla por un momento, la docente se acerca y le pregunta, ¿qué estás modelando?
Marcela dice, manzanas para darle a mis hijitos. La docente dice, bien, ¿y cuántos hijitos tienes? Marcela responde, 4. ¿Y cuántas manzanas has hecho? Dice la docente. Marcela dice, 2 manzanas. Entonces la docente le pregunta, ¿te alcanzan? Marcela dice, no sé. Tomando 4 crayolas, la docente le dice, mira, vamos a hacer de cuenta que estas 4 crayolas son tus hijitos, ¿no? Son 4, dijiste tú. Y tú hiciste 2 manzanas. Ahora, pon delante de cada hijito una manzana. La niña lo hace, le pone, ¿no? La manzana de plastilina. Hizo 2 nada más. Pone una al lado de una crayola, otra al lado de otra crayola. Le quedan 2 crayolas sin la manzanita, ¿sí o no? Muy bien, le dice. Ahora, ¿te alcanzarán las manzanas? Marcela dice, no, me faltan 2. La docente dice, entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengas 4? Marcela dice, tengo que aumentar 2 manzanas. La pregunta, ¿qué busca principalmente la docente con su intervención? Brindar andamiaje, recoger saberes previos, promover el conflicto cognitivo. ¿Tienen la respuesta o no? Fácil, ¿ah? Fácil. Aquí lo que se nota con la intervención de la docente es que está dando el apoyo, la ayuda necesaria para que el estudiante pueda construir su aprendizaje. Y fíjense que no le da la respuesta, no es que le dice de frente, te faltan 2, elabora 2 manzanas más con plastilina, no, hace que ella la descubra. Entonces, dar todas esas pistas, esos apoyos, esas ayudas, esas orientaciones, para que la misma estudiante descubra el nuevo conocimiento, construya su aprendizaje, es brindar andamiaje, ¿ya? Claro, no valía decir, pero yo ya les dije, ¿verdad? Pensé que ya la tenían, pues, pensé que ya la tenían, Sergio. Muy bien, y brindar andamiaje. No es generar conflicto cognitivo. A ver, les ayudo ya, porque algunos siempre preguntan, profe, ¿y cómo sería si para que la respuesta sea conflicto cognitivo? Hubiera tenido que dejar a la estudiante en duda, sí o no, ¿sí? Para poder elegir como respuesta que lo que busca la docente es promover el conflicto cognitivo, al final del caso, de repente la docente la hubiera dejado con una pregunta, con una duda, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer? Algo por el estilo, ¿no? Y para recoger saberes previos, bueno, le hubiera preguntado de repente, no sé, por una experiencia, etcétera, ¿ya? Ujú. Claro, generan duda a partir de lo que ella ha expresado o preguntas que contradicen lo que el estudiante cree hasta ese momento. Esas son para generar conflicto cognitivo. Como vimos hace rato, un estudiante dice que en el Perú no hay condiciones para generar energía no convencional. Y luego le presentamos una información y le hacemos una pregunta que le hace ver de que lo que ha dicho no es del todo cierto y entra en contradicción por un momento el conflicto cognitivo. Pero bueno, en este caso 14, todas las preguntas y repreguntas de la docente son para ayudar a la estudiante a descubrir el aprendizaje. Por lo tanto, es andamiaje, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice la 15? Los estudiantes se encuentran planificando sus textos. Durante dicho proceso, una de los estudiantes le comenta al docente lo siguiente: profesor, yo prefiero escribir el texto antes de plantear mi esquema. Yo voy revisando el contenido de mi texto según mi propósito y quienes me van a leer. Ya cuando tengo una versión acabada, reorganizo las ideas que he desarrollado en un esquema. O sea, me parece más fácil hacer el esquema cuando el texto está listo. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? A. La activación de saberes previos sobre el proceso de escritura. B. Metacognición sobre el proceso de escritura. C. Un conflicto cognitivo sobre el proceso de escritura. ¿Qué notamos acá? Ujú. Muy bien. La respuesta del estudiante no nos revela duda, no nos revela que siente
que sea contradecido lo que él dice. Entonces no puede ser conflicto cognitivo, ¿verdad? No, muy bien, ya descartamos la C, correcto. Ahora, el estudiante nos está contando cómo él, su preferencia, cómo él le gusta producir un texto, los pasos que para él se deben seguir para producir un texto, cómo él construye su texto. Entonces, como nos está contando cómo es el que hace, cómo es que él hace para producir un texto, entonces está reflexionando sobre su proceso de producir un texto escrito, sobre su proceso de escritura. No nos está contando sus saberes previos, no. Él está desarrollando la metacognición, reflexionando sobre su propio proceso de aprendizaje. En este caso, sobre su propio proceso para construir textos. Por eso la respuesta en la 15 es la B de bueno. B de bueno. 16. Seguimos con metacognición, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes estrategias es la más apropiada para favorecer la metacognición de los estudiantes en torno a la resolución de problemas que involucran el planteamiento de diagramas de cuerpo libre? Ajá, miren, la estrategia más apropiada para favorecer la metacognición en los estudiantes sobre lo que es resolución de problemas sobre diagramas de un cuerpo libre. Alguien dirá, profesor, yo no sé eso, nunca he escuchado cómo es la resolución de problemas sobre diagramas de un cuerpo libre. Entonces, ya, vamos a imaginar esto, ¿ya? Que puede pasar. Puede pasar. ¿Saben por qué pasa mucho? Nosotros los profesores estamos acostumbrados a trabajar, de repente tenemos más experiencia en algún grado. De repente, siempre me dan 5 años de inicial, ¿no? Aunque en inicial es más factible que las profesoras los lleven a los niños por 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces ahí yo creo que esa es una ventaja. En primaria, si las profesoras trabajan con los niños desde primero y lo llevan a sexto, eso también es muy favorable para nosotros, ¿ah? A veces lo vemos como que no, todos los años tengo que cambiar, tengo que hacer nuevas planificaciones, pero en realidad para nuestra formación como docente en servicio es muy bueno normalmente ir pasando por todos los ciclos y recordando, repasando, preparándonos en todos los campos temáticos y estrategias y niveles de competencias que desarrollamos en el nivel en el que nos encontramos. En secundaria es más común que el profesor esté más acostumbrado a un ciclo, o sea, siempre enseña entre primero y segundo, o tercero, o cuarto, o a veces quinto. Y ahí viene una desventaja, pues, porque si nos habituamos a un ciclo o a un grado, vamos a perder la oportunidad de recordar, de repasar lo que se trabaja en los otros grados. Y cuando hay un examen de nombramiento o de ascenso, no nos van a evaluar en cuanto a lo que enseñamos en un grado, no. Tú eres profesor de primaria, muy bien, muy bien. Pueden ser casuísticas de lo que se trabaja desde primero hasta sexto. Tú eres docente de inicial, muy bien, casuísticas sobre cómo trabajar con los niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, hasta incluso de 0 a 2 años del ciclo 1. Así vienen también las casuísticas. Correcto. Entonces, miren, ¿no? Miren a lo que nos enfrentamos. Y en secundaria igual. Sin embargo, hay muchas maneras de enfrentarnos a los casos. Ya, voy a imaginar que no recuerdo nada y yo tampoco sé, no soy especialista en esta materia. Diagrama de cuerpos libre, diagramas de cuerpo libre. No soy especialista en esta materia. Pero sí sé que es metacognición. ¿Ya? Y esto me va a ayudar porque por ahí me dicen, profe, a ver un poquito más, la 15, bueno, para las dos, para la 15 y para la 16. Yo sé que es metacognición. Yo sé que la metacognición consiste en que el estudiante o la persona que aprende reflexiona sobre sus procesos de aprendizaje. Piensa en qué aprende, cómo aprende, las estrategias o pasos que sigue para aprender, ¿correcto? Razona no sobre el contenido, razona sobre cómo aprende, cómo aprende. ¿Ya? Entonces, para favorecer la metacognición, yo no tengo que decirle al estudiante, mira, muchachos, en la clase de hoy hicimos los siguientes pasos. No, tengo que preguntarle a él, ¿qué pasos hemos seguido en esta clase para aprender? Tengo que obligarlo a pensar, a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. ¿Sí? Habiendo dicho esto, y a pesar de que yo soy consciente que no soy experto en diagramas de cuerpo libre, pero sí soy experto en metacognición. Sé que promover la metacognición es hacer reflexionar al estudiante sobre lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo,
las dificultades que se nos presentaron, cómo las superamos, si nos sirve para la vida lo aprendido, etcétera, ¿ya? Será la B para favorecer la metacognición, explicarle paso a paso el procedimiento que debe seguir al resolver un problema. No, ¿ya ven? Entonces, yo sé que metacognición es hacer reflexionar al estudiante. Si yo le explico paso a paso, ya no le estoy dando la oportunidad a él reflexionar. No puede ser la B. Facilitarles varios ejercicios de baja complejidad que, que deba seguir el mismo procedimiento para que ellos se den cuenta de manera autónoma en qué etapa del procedimiento tienen mayores dificultades, o sea, bajo el nivel de demanda cognitiva. No, no es. Es la A. Plantearles el problema, sí. Luego pedirles que miren acá, aquí está la clave. Pedirles que piensen. ¿Cuál es el objetivo del problema? ¿Qué información tienen para resolverlo? Miren acá, ¿qué pasos creen que deben seguir? Y luego, ¿cuáles de esos pasos le resultaron más fáciles o más difíciles? Aquí voy a promover la metacognición. La A, correcto, la A. Entonces, hacer que el estudiante me diga, ¿no? Me diga cuál cree que debe ser el proceso a seguir para resolver el problema. Como el anterior, el estudiante me contó el proceso que para él se debe seguir para resolver o para producir textos. Por eso que también es metacognición sobre el proceso de escritura y no saberes previos ni conflicto cognitivo, ¿ya? Bueno, ya tenemos la 15 la B, la 16 la A. Ya, esto es rápido, esto es recontra rápido. ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? ¿Cuál de las siguientes actividades es de mayor demanda cognitiva? Realizar una descripción de los personajes de la parábola del buen samaritano. Crear una historia adaptando el mensaje de la parábola del buen samaritano a la actualidad. Comentar la actitud mostrada según la parábola. ¿Mm? Muy bien. Respuesta correcta es la B. Claro, es la de mayor demanda cognitiva. Todas pueden tener demanda cognitiva, no, todas pueden ser actividades interesantes. Mayor demanda cognitiva, la que va a hacer pensar más al estudiante, movilizar más procesos cognitivos, emplear el razonamiento, la creatividad, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿sí están de acuerdo conmigo o no? O comentar la actitud mostrada por el samaritano según la parábola. Sí, la B, ¿verdad? La B. Comentar la actitud. Miren lo que va a hacer en la BEA. Va a crear una historia, dando el mensaje de la parábola del buen samaritano, pero a una situación de actualidad. Muchísimo más el estudiante, ¿no? Porque para comentar la actitud del samaritano, le basta con, pues, haber leído la parábola y reconocer cuál fue su actitud y comentarla, opinar al respecto. Pero aquí, que la creación, pues, es alta demanda cognitiva. Vamos con la 18. 17B, 18. Les propone a sus estudiantes la siguiente tarea. Los términos de una secuencia a partir del segundo término, multiplicar el término anterior por 2. Si el primer término de esta secuencia es 3, ¿cuál es el quinto término? ¿Por qué la tarea propuesta por el docente es de baja demanda cognitiva? A, porque es una tarea de contexto y tareas con este tipo de contexto son más sencillas de resolver que una de contexto extramatemático. Me parece que aquí nos quieren distraer. ¿Ah? B, implica usar un procedimiento ya establecido para encontrar términos solicitados en la secuencia. C, porque es una tarea que involucra el uso de números naturales que tienen menos de 3. La demanda cognitiva no se mide por el contenido. Siempre les he dicho eso. La demanda cognitiva se mide por las operaciones cognitivas que le exija al estudiante. Correcto. Y en este caso, en la 18, le piden al estudiante resolver esta tarea aplicando una por el profesor. El profesor da el procedimiento, solamente que el estudiante lo aplique. Entonces, por eso hay baja demanda cognitiva en esta tarea. Correcto. 18, B de bueno. 19. 19.
El propósito de las TIC en sus actividades de aprendizaje, miren, es utilizar las TIC. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas integra de manera pertinente el uso de un presentador de diapositivas? A. Pedir que elaboren individualmente una presentación acerca de su idea de negocio. Herramientas necesarias, apoyándose en las características intuitivas del aplicativo. B. Entregar un manual del presentador de diapositivas. Pedir que lo revisen en grupo y que cada uno explique a sus compañeros cómo se usa cada una de las herramientas. ¿Ya? Realizar una demostración. Yo como profesor hago una demostración del uso de las diapositivas, poniendo énfasis en la aplicación del uso de la barra de menú y de las herramientas. ¿Cuál es lo mejor al utilizar las TICs? Que los estudiantes utilicen las TICs, ¿verdad? Claro, que sean ellos los que elaboren las TICs. Profesor, pero si no saben, ya, pero pueden ir aprendiendo intuitivamente, con algunas pautas, con algunas guías, pero lo mejor es que utilicen las TICs, ¿sí? En la B van a leer un manual sobre el uso de las diapositivas. ¿Y cuándo van a utilizar las diapositivas? Y en la C el profesor usa las diapositivas y no los estudiantes. Entonces, la A. Muy bien, la A. 19A. 20. 20. Un equipo de docentes tiene como propósito integrar un video en sus sesiones de aprendizaje, ¿ya? Por favor, aquí quiero que lo hagan con calma. Se va a integrar un video. Ellos proponen que se debe tener en cuenta las siguientes acciones pedagógicas. A ver, establecer los aprendizajes a lograr con la visualización del video, ¿ya? Establecer estrategias e instrumentos de evaluación, ¿ya? O sea, los profesores dicen, vamos a usar un video. Lo primero hay que ver cuáles son los aprendizajes a lograr con el video. Segundo, las estrategias e instrumentos, los pasos a seguir y los instrumentos para evaluar. ¿Cuál de los siguientes grupos de acciones pedagógicas es más pertinente para complementar lo propuesto por los docentes? A ver, para complementar, ya tenemos, ya se sabe, se establece el propósito, se establecen estrategias e instrumentos. ¿Qué más? ¿Qué más complementaría lo que están haciendo o planean hacer los docentes? A. Seleccionar partes del video que respondan a los aprendizajes a lograr y elaborar una guía que facilite la comprensión del video. Una guía de repente con preguntas a resolver, ¿no? B. Probar el video con anticipación y verificar el tiempo de duración, el sonido y la imagen. Comprobar que los contenidos del video sean entretenidos y novedosos. C. Verificar que los estudiantes presten atención al video y presentar enlaces de páginas web que ayuden a entender el video. Bueno, yo la C no la elegiría, no sé ustedes. La C no. ¿Qué piensan? En el caso 20, ¿la A o la B? La respuesta correcta está en la A. Justamente, acaban de ellos establecer qué aprendizajes quieren lograr. Entonces, sería bueno analizar el video, ¿no? Las partes del video que se relacionan con esos aprendizajes a lograr, ¿verdad? Y si también acaban de hablar de estrategias e instrumentos, bueno, necesitan un material que ayude, ¿no? A facilitar la comprensión del video. ¿Sí? Porque están en la fase de planificación. Yo creo que después vendría esto de también probar el video, el tiempo, etcétera, ¿no? Seguramente también se tiene que hacer antes de compartirle a los estudiantes. Pero si acabamos de ver qué aprendizajes se quieren lograr, pues hay también que identificar las partes del video que nos van a ayudar a esos aprendizajes. Por eso aquí en la 20 es la A de avión. La A de avión, ¿ya? 20A de avión. 21. 21. Un docente de matemática propuso un problema a sus estudiantes. Luego de que ellos lograron resolverlo, el docente tiene como propósito promover la reflexión de los estudiantes sobre su proceso de resolución. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para el logro de su propósito? A. Solicitar que reconozcan las habilidades que emplearon al resolver el problema y los obstáculos que enfrentaron y que analicen cómo lograron superarlos. B. Presentar el proceso de solución y la respuesta correcta en la pizarra para que verifiquen si la respuesta a la que llegaron es la correcta
y en caso sea necesario la corrijan. Yo ya descarto la B, ya descarté la B, ¿ah? Hay que eliminar la B, hay que eliminarla. C, preguntar, ¿de qué trata el problema? ¿Qué datos se evidenciaron en el problema? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Has resuelto un problema similar anteriormente? Ya está. La 20 es la A, amigo Juaní. La 20 es la A, ¿sí? Vamos con la 21. A ver, la 21. ¿Cuál será? ¿Cuál será la 21? Vamos, díganme en el chat su posible respuesta. 21. Ah, ya está. Sí, ¿no? Sí, muy bien, claro. Coincidimos entonces, sí. Profesor, pero ¿por qué no es la C si ahí hay preguntas? Estas preguntas se utilizan principalmente para asegurar que el estudiante haya comprendido el problema, ¿no? Pero aquí el propósito es otro. Promover la reflexión sobre su proceso de resolución. Alguien dirá, profesor, pero en la A no hay preguntas. No hay preguntas, pero miren las indicaciones. Solicitar que reconozcan las habilidades que emplearon al resolver el problema. Es como preguntarles qué habilidades emplearon al resolver el problema, ¿verdad? Y que reconozcan los obstáculos que enfrentaron. Es como preguntarles qué obstáculos enfrentaron y analicen cómo lograron superarlos. Es como preguntarles cómo superaron las dificultades durante la resolución del problema. Por eso, hay que saber interpretar también, comprender lo que nos cuenta cada alternativa. La A, 21A, A de avión, ¿ya? Claro. Normalmente usaríamos preguntas, ¿no? Pero, aunque no, hay que también saber lo que se busca con las preguntas. Por ejemplo, las preguntas en la C son preguntas enfocadas en la comprensión del problema, sus características, los datos del problema, cuál era la pregunta del problema. Ahí está, ¿ya ven? Y nosotros queremos que el estudiante reflexione sobre cómo ya resolvió el problema, porque ya lo resolvió. Por eso la letra A es la más pertinente, ¿ya? Vamos con la 22. Vamos, que nos va a traicionar el tiempo. No, yo creo que sí vamos a llegar, ¿ya? 22. A ver. Sí, yo estoy, para mi amigo Miguel, que dice que está viajando y no se escucha bien, seguro por la señal. Amigo Javier, yo le estoy resaltando aquí las respuestas. Yo le voy a guardar este documento y vamos a hacer que llegue también este documento con las claves marcadas, ¿ya? Muy bien, ojo. Pero si puede escuchar es mejor, porque aquí vamos dando la argumentación de cuál es la respuesta, cuál no, etc. Miren la 22. A ver, caso 22. Alguien que lea el caso 22, por favor. Un participante, un voluntario que quiera leer. Profesor, yo quiero leer la 22 porque no me quedó claro cuál era la respuesta, la respondí con duda. A ver, vamos. ¿Quién quiere leer la 22? ¿Algún voluntario? Les cuento que la 22 es sobre la competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿ya? Ahí, Jessica, te estoy enviando un mensajito para que puedas activar tu micro. Ahí está. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, una docente propone a los estudiantes un problema de funcionamiento que presenta un prototipo. Luego, con la participación de ellos, establece la meta de trabajo. Solucionar el problema usando diversas técnicas creativas y estrategias de solución. Durante la resolución del problema, cada estudiante revisa su avance con la orientación de la docente. Identifica alguna dificultad para que pueda explorar diversas técnicas creativas y estrategias distintas de las que ha ido utilizando la docente. Al final, cada estudiante evalúa si ha llegado a la meta propuesta mediante la valoración de sus fortalezas y debilidades. Considerando todas las acciones descritas,
¿Por qué se puede afirmar que la docente ha promovido en los estudiantes que gestionen su propio aprendizaje? Alternativa A, porque ha guiado paso a paso el proceso de resolución del problema y ha generado que los estudiantes desarrollen su confianza al resolverlos. Alternativa B, porque ha permitido que los estudiantes tomen conciencia de lo que quieren lograr, regulen su propia actividad y analicen sus propias formas de aprender. Alternativa C, porque ha permitido que la meta de trabajo se establezca de manera conjunta entre ella y los estudiantes, lo que generó un mayor compromiso en su cumplimiento por parte de estos. Ya está. Muy bien, muchas gracias, Jessica. A ver, vamos a ver. Pregunta, ¿no? Miren la pregunta. ¿Por qué se puede afirmar que la docente ha promovido en los gestionen su propio aprendizaje? Que ellos gestionen su propio aprendizaje. Ya está. Me parece interesante. La A tendría sentido, pero hay varios distractores en la A y en la C, ¿no? Porque al final la confianza, que no digo que sea malo, no, pero la competencia gestiona su propio aprendizaje o gestiona de manera autónoma su aprendizaje, tiene que ver clara la meta, tome decisiones sobre los pasos a seguir, haga reajustes, ¿verdad? Entonces, donde está mejor y también acorde a la casuística que nos ha leído Jessica, está en la letra B. Está en la letra B. Antes, en primer lugar, tomen conciencia de lo que quieren lograr, la meta, ¿no? Se discutió con ellos la meta. Regulen su propia actividad, porque se les dio la oportunidad de que ellos vayan implementando los pasos, superando, etcétera. Y analicen sus propias formas de aprender. Esta es la mejor respuesta, ¿sí? Entiendo que a nosotros nos gusta escuchar, ¿no? Mayor compromiso, confianza, sí, pero hay que centrarnos en lo que se pide aquí. Que la docente promovió la gestión del propio aprendizaje. Y la explicación está en la letra de bueno, ¿ya? 23. Los adultos tienen cirrosis, dice un estudiante, porque han sido alcohólicos desde su juventud. A ver, ese es el comentario de un estudiante. Los adultos tienen cirrosis porque han sido alcohólicos desde su juventud. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el error que se evidencia en el comentario del estudiante? A ver, vamos a repasarlo. Los adultos tienen cirrosis porque han sido alcohólicos desde su juventud. ¿Cuál creen que es el error? A. Creer que solo los adultos padecen cirrosis. B. Creer que el consumo excesivo de alcohol genera cirrosis. Bueno, esto no es un error, es cierto, entonces no creo que sea la B. Creer que solo las personas padecen de cirrosis. Bueno, ya les ayudé una, descarté la B de bueno. La acabo de... La B no es el error, no es el error. No, creer que el consumo excesivo de alcohol genera cirrosis es un error, es una creencia válida, ¿no? Pero no es el error tampoco expresado por el estudiante, no. Creer que solo los adultos padecen cirrosis. Los adultos tienen cirrosis porque han sido, bueno. El estudiante no dice en primer lugar que solo los adultos padezcan cirrosis. O sea, no es un error atribuible al estudiante. No sería tampoco la respuesta correcta sería la C. Creer que solo las personas alcohólicas padecen cirrosis. Porque hay otras causas también, ¿no? Hay otras causas vinculadas con la inadecuada alimentación, por ejemplo. Entonces, no necesariamente, no únicamente el consumo de alcohol, sino hay otros factores de riesgo. Por eso el error expresado por el estudiante está mencionado aquí, en la letra C de casa. C de casa, ¿ya? 24. Una docente se encuentra desarrollando capacidades en torno al campo temático de las ecorregiones. Si el docente desea poner en práctica la orientación del aprender haciendo,
¿Cuál de las siguientes actividades tiene menor relevancia? A ver, quiere poner en práctica el aprender haciendo. El aprender haciendo. ¿Cuál de las actividades tiene menor relevancia? O sea, nos ayuda menos en aplicar el aprender haciendo. Realizar una investigación sobre las ecorregiones que encontramos en nuestro departamento. Una investigación sí es aprender haciendo, ¿ah? Una exposición del docente con diapositivas sobre las características, flora, fauna de la ecorregión, etcétera. Esta es, pues, porque el aprender haciendo es un principio bastante antiguo, primera mitad del siglo XX, ¿no? John Dewey, ¿se acuerdan? Pedagogía activa, aprender haciendo, que es un principio para sustentar lo importante que es el rol activo del estudiante en su proceso de aprendizaje. Pero en la B no vemos que el estudiante tenga un rol activo, sino que el docente es el que expone todo el tema, etc. Entonces, muy bien. La menos relevante va a ser esta. Estoy seguro que sí, porque he leído la letra C y la letra C dice plantear un problema que afecte a una ecorregión y que los estudiantes planteen la alternativa de solución. Entonces, sí es aprender haciendo. La B no tiene relevancia si se trata del aprender haciendo. 24B. 25. Al volver al aula, los niños y la docente conversan sobre las plantas que observaron durante el recorrido y sus diferentes usos en la comunidad, ¿ya? Durante la conversación, los niños le dicen a la docente que desean preparar infusiones. En este contexto se produce el siguiente diálogo. Docente dice, ¿de qué plantas quisieran preparar infusiones? De muña, dice Teresa. De hierbabuena, dice Cristian. La docente dice, muy bien, ¿y qué necesitamos para preparar nuestras infusiones? Teresa dice, las hojas. La docente dice, así es. ¿Qué más? Agua, dice Antonio. ¿Y cómo tiene que estar el agua? Dice la docente. Fría, dice Antonio. ¿Será lo mismo usar agua caliente o fría para preparar infusiones? Antonio dice sí. María dice no, mi mamá le echa agua caliente. La docente busca aprovechar esta situación para que los niños formulen hipótesis. Ajá, que formulen hipótesis, ellos formulen hipótesis. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? ¿Se acuerdan cuando en varias oportunidades les he dicho que si queremos que sean los estudiantes los que formulen hipótesis, entonces tenemos que utilizar de repente preguntas abiertas, preguntas que puedan generar distintas posibles respuestas? Si la pregunta es para responder sí o no, no es una pregunta para responder, para generar hipótesis. Si la pregunta ya tiene una respuesta exacta o inmediatamente conocida, como que tampoco es para formular hipótesis, ¿no? Entonces, y también hay que tener en cuenta la situación que nos ha contado el caso. A ver, ¿cuál sería? A ver, dice, Antonio, ¿en tu casa preparan infusiones con agua fría? Antonio podría responder sí, ¿no? Podría responder sí. Ya no hay oportunidad de hipótesis. A ver, B, niños, ¿con qué otras plantas se podrían preparar infusiones? Nos van a mencionar otras plantas, aparte de las que ya se han mencionado. Una respuesta, no sé, más concreta, ¿no? María, ¿qué crees que pasa con las hojas de las plantas cuando le añadimos agua caliente? Aquí sí va a haber oportunidad para generar hipótesis o que los estudiantes, María y otros más, propongan sus hipótesis aquí. ¿Qué crees que pasa, no? ¿Qué crees que pasa? No sé. Hay muchas posibles respuestas que puede brindar María. Por lo tanto, en la 25, donde podemos notar una opción donde los niños van a formular hipótesis es en la C. No en la A ni tampoco en la B. C. 25C. 26. Luego de leer un texto sobre la meditación, el docente le pregunta a los estudiantes lo siguiente. ¿Creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? Se le está preguntando, ¿ustedes creen que la meditación puede ayudar a todos a aprender? ¿Por qué? El por qué significa que, no sé, que argumenten, que expliquen su respuesta, que argumenten sobre todo. ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente el docente con esta pregunta? A ver, inferir información del texto, que haga inferencias, reflexionar sobre el contenido del texto, recuperar información explícita del texto.
no es recuperar información explícita del texto, ¿no? Porque no creo que la respuesta la vayan a sacar de manera literal del texto. No puede ser la C. Como aquí es una pregunta, cuando dice creen que la meditación puede ayudar a todos, es una pregunta que apunta más a la opinión del estudiante, a recoger más la opinión del estudiante y que sustente su posición. Entonces tiene que ver más con un nivel crítico que nivel inferencial. Entonces, no sería tampoco la A, la respuesta correcta es la B, que reflexionen sobre el contenido del texto. Reflexionar sobre el contenido del texto. Ahí está. 26, B de bueno. 27. En la clase de personal social, 3 estudiantes comentan lo siguiente. Micaela dice, el malecón se emplaza en una de las márgenes del río y ha sido acondicionado como espacio público y como un espacio económico. Daniel, el malecón, al encontrarse cerca de la Plaza de Armas, se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Alonso, en las épocas decrecientes, el río Amazónico transporta grandes cantidades de sedimentos que son movidos por su poderoso caudal y que son depositados en sus márgenes. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia el reconocimiento de elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción del espacio geográfico? O sea, ¿cuál de los 3 nos ha mencionado no solo lo natural, sino también lo social, lo humano? Alonso no, porque mencionó solo lo natural, ¿sí o no? El río, su caudal. Daniel, el malecón está cerca de la plaza, es un lugar visitado. Me parece que solamente está lo social, lo humano. En cambio, Micaela dice que el malecón está en la margen del río, ahí está lo natural, y ha sido acondicionado como espacio público y espacio económico. Ahí está lo social. Entonces, la respuesta correcta en la 27 es la A. Es la A, 27A. 28, a ver, aquí, este es un caso, aunque simple, pero es bien interesante porque, como les dije hace rato, al inicio, muchos casos van a tener una imagen, un mapa conceptual, un gráfico, y hay que saber interpretarlo. El docente tiene que saber interpretarlo. Un grupo de investigadores realizó un estudio sobre los factores que influyen en la actividad fotosintética de un tipo de planta. A continuación, obtenidos a partir del estudio. A ver, ahí está solo el gráfico. Quiero que observen solo el gráfico. Aquí vemos, ¿no? La barra vertical. En la barra vertical está la actividad fotosintética, ¿no? La flecha va hacia arriba, significa que aquí es menor y hacia arriba es mayor. Y en la barra horizontal está la temperatura, ¿no? La temperatura de 0 va aumentando. Muy bien. ¿Qué nos van a preguntar? A ver, ¿qué nos van a preguntar? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede inferir del gráfico? Allá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede inferir del gráfico? A ver. A. Aquí lo más lógico, lo que yo siempre hago cuando me tocan estos casos es, tengo que analizar con el gráfico para ver cuál es la correcta o cuál no es, cuál es falsa, ¿no? Eso es la lógica cuando tenemos este tipo estadístico, entonces tienes que corroborar la alternativa con el gráfico estadístico, encontrar la verdadera o a veces te piden la falsa, ¿no? Aquí nos piden la afirmación que se puede inferir. A mayor temperatura, mayor actividad fotosintética. A ver, a mayor temperatura, acá está la temperatura. Mayor, por acá. ¿Mayor actividad fotosintética? No, ¿verdad? Incluso acá vemos que a mayor temperatura la actividad fotosintética. Entonces, no, no es la A. La B, ¿existe para la actividad fotosintética? A ver, o sea, hay una temperatura en la que la actividad fotosintética sea la óptima, la mayor, la mejor. A ver, más o menos aquí haría un trazo, a ver, aquí podemos ver, ¿ya? Aquí podemos ver que sí, hay una temperatura ideal, ¿no? Más óptima para que haya mayor actividad fotosintética. Claro, sí. A ver, la C, a partir de una determinada temperatura, la actividad fotosintética se mantiene constante. O sea, no, ¿verdad? No se mantiene constante porque si se mantiene constante, más o menos la línea hubiera sido así, ¿no? Aquí, la actividad fotosintética sube y se mantiene constante, pero no, vemos que sube y luego
a cambios de temperatura va a caer. Entonces, tampoco es la C. La respuesta correcta es la B de bueno. La B de bueno, ¿sí? ¿Les fue bien o no? No es necesario aquí que sean profe, yo no soy de ciencia y tecnología, no, pero estamos interpretando un gráfico nada más. El ejercicio era interpretar un gráfico. Y ya lo hicimos. Son fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué son fáciles este tipo de casos? Porque toda la información la tienes en el gráfico. Solamente vas a tener que contrastar, ¿no? Contrastar las opciones para ver la correcta o de repente si te piden la falsa, ¿cuál es la falsa? 29. Antes de escribir sus cartas, algunos estudiantes han realizado las siguientes actividades. Entrevistaron a uno de los operarios de la obra. Transcribieron el contenido de la entrevista. Sintetizaron el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. En la tercera actividad, miren la pregunta, en la tercera actividad, acá, en la tercera actividad, ¿qué capacidad de comprensión de textos se evidencia principalmente? En la tercera actividad, ¿qué capacidad de comprensión de textos se evidencia principalmente? Inferir el significado del texto, recuperar información, reorganizar la información del texto. Sintetizaron el contenido de la entrevista en un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos son para organizar, para reorganizar la información, ¿sí o no? Entonces, si nos preguntan por la tercera actividad, ni hablar, pues. Si es por la tercera actividad, la respuesta correcta es la C. Y les cambio a ver un poco el ejercicio. Y si nos preguntaron por la segunda actividad, en la segunda actividad, ¿qué capacidad se puede evidenciar? Transcribieron el contenido de la entrevista. Bueno, algunos dirán ninguna, pero si tuviera que elegir una, hubiera sido recuperar información del texto, ¿no? Recuperar información del texto, ¿ya? Pero bueno, en la 29 es la C. 30, vamos acercándonos al final. Durante la rutina de entrada, la docente y los niños de 5 años verifican la asistencia. La docente busca aprovechar esta situación de la asistencia para promover que los niños resuelvan problemas. Para ello les dice, niños, no sabemos cuántos niños y niñas han asistido hoy y necesitamos saber eso para poder organizar las actividades del día. ¿Qué podemos hacer? La pregunta es, para iniciar, ojo, miren acá, para iniciar, dice ya. Por eso yo siempre les digo, por favor, la pregunta es fundamental. Para iniciar la resolución del problema. No dice para continuar, no dice al final del problema, no. Para iniciar la resolución del problema, ¿qué acción es pertinente realizar a continuación? Cuando iniciamos la resolución del problema, estamos hablando de comprender el problema, ¿no? Tiene que ser una alternativa donde la profesora ayude a que los niños comprendan el problema. A. Pedir que digan con sus propias palabras qué han entendido de la situación planteada y explicar aquello que no hubiera quedado claro. B. Pedirle que piensen diversas formas de solucionar el problema y darles oportunidad de que expliquen sus propuestas. C. Pedirles que intenten resolver el problema y luego pedirles que expliquen los pasos que siguieron para resolverlo. Para iniciar. Si es para iniciar, me quedo con la alternativa A. Porque si voy a iniciar la resolución, empiezo, ¿recuerdan a Polia? Empiezo haciendo que los estudiantes comprendan el problema. Me aseguro que comprendan el problema. ¿Ya? Me aseguro que comprendan el problema. Después de comprender el problema, ya vendrá pues preguntarles qué alternativas de solución proponen, qué pasos creen que deben seguir, etc. Entonces, A. Tenemos la letra A. A ver, vamos. Un par más, ¿ya? Un par más. Los estudiantes de sexto grado han investigado sobre el bullying en las escuelas. Ahora, el docente les ha planteado presentar el resultado de sus investigaciones a través de una infografía, un tipo de texto con el que ya están familiarizados. ¿Qué estrategia resulta más pertinente para guiar la planificación de este tipo de textos? ¿Ven? No la redacción del texto en sí mismo, solamente la planificación, ¿ya? Solamente la planificación, así como el anterior. No nos preguntaban qué hacer para ya resolver el problema, sino para iniciar la resolución del problema. Aquí nos dicen, no nos preguntan qué hacer para que el estudiante ya redacte el texto, sino para planificar el texto. ¿Será recordar la definición de una infografía? No. Presentarles ejemplos y luego proponer que elijan aquella que les parezca más llamativa y que usen como esquema, no.
Para planear el texto tenemos que hacer lo que dice la B. Determinar con los estudiantes a qué público se dirigirán y qué reacción desean generar en este a través de su texto. Luego orientarlos a identificar los subtemas, decidir cómo los van a ordenar, seleccionar imágenes. Esto es planear un texto. La letra B de bueno. La B de bueno, ¿ya? Muy bien. A ver, les voy a dictar las claves de las últimas, por favor. Atentos, ¿ya? Por cuestiones de tiempo, sé que han estado toda la mañana resolviendo su simulacro, entonces no quiero, pues, tampoco ser abusivo en ese sentido. Así que vamos con las claves de la 32. A ver, pero déjenme recordar. A ver, entonces aquí, sobre la gestión de riesgos, tenemos Diane, Lucía y Raúl. Ah, ya me acordé. Muy bien. Aquí es la C. 32, C de casa. Anótenlo, márquenlo por ahí si gustan, para que se autoevalúen de nuevo si gustan ustedes. 32C. 33, allá, la imagen, y le preguntan cómo hacer para que ellos interpreten las fuentes. Ya, para interpretar la fuente. Aquí la respuesta correcta es la B. La B de bueno. ¿Ya? 33, B de bueno. 33, B de bueno. 34. Allá, sobre la yupana. Tiene que ver con la interculturalidad. Aquí, pues, si quiero que conozcan y aprendan que la yupana nos puede servir, a pesar que es un elemento cultural distinto a los que lo conocemos, entonces les pido que utilicen la yupana para resolver un problema. La B, 34, B de bueno. 35, Percy. Percy se enoja, levanta la voz. Correcto. Queremos acompañar a los estudiantes a resolver el conflicto y hacer sobre todo que Percy, ¿no? ¿Cómo debe actuar Percy? ¿Cómo debe manejar sus habilidades socioemocionales? La respuesta correcta es la C, tiene que ver con la asertividad. 35C, 35C. 36, sobre los animales. Ah, ya, este es de matemática, muy bonito este caso. Bueno, lástima que ya no se alcanzó el tiempo, pero está muy bonito. Aquí en la 36, caso de matemática, la letra C, 36C. 37, a ver, para activar los saberes previos sobre los estados de la materia. Ya, muy bien, facilito. La A, 37A. 38. Ah, correcto. Los estudiantes piensan que el volumen total es la suma de volúmenes. Muy bien, pero hago un experimento y les demuestro lo contrario. Entonces, si les demuestro lo contrario de lo que piensan, conflicto cognitivo. La B, 38B. 39. Para que inicien la construcción de la noción doble. Ah, ya, muy bien. Aquí es la C, 39C. Y 40. Su opinión sobre la infografía. Abelardo. Abelardo nos da una opinión sobre la infografía. 40A. ¿Está bien? Yo voy a enviar este Word con las claves marcadas ahí que les hagan llegar al grupo para que ustedes tengan, verifiquen, puedan seguir comprobando si es que así lo creen pertinente. ¿Ya? Muy bien. Bueno, agradecerles por haberse contactado en esta oportunidad, por haber participado en la resolución de este simulacro. Y bueno, yo les deseo muchos éxitos en su examen de nombramiento o de ascenso. ¿Sí? Cuídense mucho y a seguir esforzándose. Aún creo que hay tiempito para que puedan seguir fortaleciendo alguna capacidad, alguna habilidad que necesiten para el examen, algún temita que sea necesario repasar. Yo creo que aún tienen el tiempo. Muchos éxitos, ¿ah? Hasta una futura oportunidad. Cuídense mucho, mucha suerte. Chao a todos. María, chao maestra Nelly ahí, desde Chimbote, chao. Cuídense bastante. Gracias a ustedes por participar.